Bueno, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta nueva versión de nuestros webinars de soluciones, espacios donde grandes consultores y vendors nos acompañan con conocimientos y con soluciones hacia las áreas de gestión. El webinar de hoy se denomina Enfoque Integral de los Procesos de Reestructuración y Desvinculación, un caso práctico. Soy Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP Región Central, y les doy la bienvenida. En primera instancia, agradecemos a LHH como patrocinador oficial de este espacio, quienes además pues generan todo el contenido académico que encontraremos el día de hoy. En el webinar esta mañana conoceremos un caso real que recrea las diferentes decisiones y consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de llevar a cabo una reestructuración organizacional y unas desvinculaciones responsables que permitan garantizar la sostenibilidad del negocio y la revitalización de la compañía, siempre cuidando y fortaleciendo la marca empleadora. Como conferencistas, panelistas, el día de hoy nos acompañan Mela Velázquez, quien es la manager de transición de carrera en LHH Colombia. Mela es coach ontológico con MBA en International Business, amplia experiencia en gerencia corporativa en Latinoamérica y Estados Unidos. Lidera equipos multifuncionales inspirados en el propósito común de las personas y compañías y comprometidos con procesos de transformación y desarrollo. Su gran pasión es la gente y su crecimiento, y acompaña a las personas a desafiar el piloto automático y retomar el poder de trabajar en gerenciar sus carreras y conseguir sus objetivos en los diferentes caminos de transición. Nos acompaña también Héctor Torres, quien es el Country Manager de LHH Colombia. Héctor es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y cuenta con una amplia experiencia gerencial y de consultoría, entendimiento e involucramiento en el negocio y logros consistentes en diferentes geografías y escenarios organizacionales. Como consultor, ha participado en diversos proyectos relacionados principalmente con desarrollo de talentos, transición de carrera y gestión del cambio. Y nos acompaña también Belén Ferrer, quien es la directora de reestructuraciones en LHH España. Belén es una profesional con más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión humana, especializada en el diseño y dirección de proyectos que facilitan el cambio en las personas para adaptarse a los nuevos retos de sus organizaciones. Ha trabajado en todas las áreas de gestión humana, desde la definición y alineación de los objetivos con la estrategia de la hasta la identificación del talento, planes de desarrollo profesional y formación, compensación y beneficios, relaciones laborales, gestión de la diversidad y planes de sucesión. Es también experta en procesos de reestructuración y programas de transición de carrera profesional. Antes de darle la palabra a Héctor, les comparto un poco la dinámica del evento. Vamos a tener primero la conferencia y disertación entre nuestros panelistas, aproximadamente 45 minutos. Primero, pues una introducción sobre LHH. Y después de esto, pues tendremos una sesión para responder todas las preguntas que ustedes puedan tener, sostener de pronto una especie de conversatorio desde la audiencia de nuestros panelistas. Para esto los invitamos desde el comienzo y a lo largo de la conferencia que nos puedan dando sus preguntas utilizando el chat que encuentran a su mano derecha o la pestaña que dice Q&A. Ahí nos pueden ir pues, posteando sus preguntas y los panelistas pues al final del evento tendrán tiempo de empezar a responderlas. Y también pues cuando estemos en ese momento de las preguntas y el conversatorio, si prefieren pedir la palabra para hacer sus preguntas de viva voz, pueden hacerlo utilizando el icono de alzar la mano y nosotros podremos habilitar en su momento su cámara y micrófono para hacerlo. Bueno, no siendo más esta introducción, le doy la bienvenida en primera instancia a Héctor Torres. Héctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a Belén por acompañarnos en este evento y por compartir generosamente su experiencia en cuanto al manejo de los procesos de reestructuración en España. Y por supuesto, muchas gracias a todos los participantes que nos están acompañando en esta mañana. Quiero reiterar la invitación de Mario
en el sentido de empezar a escribir las preguntas que tengan los participantes en el chat, de tal manera que las podamos integrar a la conversación y hacerla mucho más dinámica. Quiero empezar contándoles un poquito sobre LHH. ¿Qué es LHH? ¿Cuál es nuestro negocio? LHH es una compañía que se dedica esencialmente a apoyar a las organizaciones en la simplificación de la complejidad que está asociada con la transformación del liderazgo, de la fuerza de trabajo, de tal manera que puedan acelerar los resultados, minimizando el riesgo de estas transformaciones. Somos la principal compañía global que integra actividades de liderazgo, de desarrollo de carrera y de transición de carrera, y contamos con una presencia global en más de 60 países, con una infraestructura de primer orden y con una metodología probada, que es lo más importante de todo, que una metodología que después de 50 años ha quedado demostrado que funciona en todas las organizaciones en estos escenarios de desarrollo de liderazgo, de talento y de transición de carrera. En el mundo, LHH tiene más de 50 años de experiencia en transición y en desarrollo del talento. Tenemos una cobertura de más de 5 millones de personas al año que reciben coaching, que reciben programas de desarrollo, que participan en assessments y en programas de transición de carrera. Contamos con la confianza de 7.500 clientes que depositan en nosotros la responsabilidad de atender sus necesidades de desarrollo y de transición de carrera en más de 70 países y con 3.000 consultores, asesores y coaches que nos están entregando permanentemente consultoría de clase mundial. En Colombia nuestra experiencia es de, 26 años ya. Tenemos la responsabilidad de atender a más de 2.000 candidatos y personas al año en coaching, desarrollo y assessments, más de 300 clientes, cobertura y presencia física con oficinas en 8 ciudades, cuando eso era importante antes del 13 de marzo del 2020, y esperamos que muy pronto lo sea de nuevo. Y contamos con más de 70 consultores, asesores y coaches que son los responsables de entregarle valor a nuestros clientes y candidatos. Atendemos esencialmente 2 líneas de negocios: transición de carrera, que es nuestro negocio tradicional por el que hemos sido conocidos siempre, y nuestro negocio de APT. APT Leadership es el modelo de liderazgo que hemos lanzado el año pasado y que tiene como propósito garantizar que las organizaciones y los líderes de las organizaciones tienen presentes las 3 competencias que son fundamentales para tener éxito en este mundo piñata, que es el que nos trae cada día una sorpresa nueva y diferente. Esas 3 capacidades son la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante, incierto, ambiguo, impredecible; la capacidad de lograr resultados, de desempeñarse, de ejecutar en ese entorno; y simultáneamente la capacidad de ir transformando a las organizaciones para garantizar que se están adaptando a esa realidad cambiante permanentemente. En transición de carrera atendemos a nuestros candidatos con programas de primera línea, con productos que están a la vanguardia tanto en su contenido tecnológico como en la forma de hacer el delivery. Vamos más allá del outplacement. El outplacement entendido como estos programas que apoyan a las personas a redactar una hoja de vida, a atender una entrevista y a tener una marca personal, consideramos que no son suficientes como transición de carrera, y por lo tanto le damos una mirada mucho más integral, mucho más holística a los programas de transición de carrera, de tal manera que equipen a los candidatos con las competencias y con los recursos que necesitan para ser exitosos en ese paso difícil que es la transformación de carrera. En APT igualmente contamos con herramientas de estado del arte, y ahí surge LHH Digital como una alternativa para las organizaciones que les permita llegar a todos los rincones y a todos los estamentos de la empresa
con productos y servicios de primer orden a la vanguardia en materia de simulación de negocios, en materia de assessments, en materia de talleres de desarrollo de competencias de liderazgo. Y pues obviamente para estar adaptados a este entorno cambiante del mundo, estamos preparados desde la desde la segunda semana de marzo del año 2020 a entregar o a ejecutar nuestros programas y nuestros proyectos, tanto virtual como presencialmente o de manera híbrida. Nos encantaría tenerlos a todos ustedes o informarlos a todos ustedes con mucho más detalle sobre todos los productos y todos los servicios que ponemos a disposición de las organizaciones de todos los tamaños, de todos los sectores económicos, de todas las características, porque tenemos la posibilidad de integrar programas a la medida de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entonces los invito a que nos visiten y antes de entrar en materia los quiero dejar con un video que resume el punto de vista de LHH en materia y de liderazgo. The world of work is changing fast, profound changes at profound speeds. But whereas many see change as an existential threat, a select few see it as an opportunity to make a difference. An opportunity to deliver lifelong employability to a generation of talent in transition. An opportunity to develop leaders, recognizing the capabilities needed for today, while nurturing the expertise needed for the future. And an opportunity to look beyond what's right for a company to what's right for society as a whole. And out of the few that see these opportunities, there are even fewer placed to actually deliver them. At Lee Hecht Harrison, we have the scale, the expertise, and the insight not only to identify these opportunities, but to realize them. Transforming workforces through career transition, talent development, and strategic advisory. Developing future skills, flexibility, and foresight delivered with a distinctly human heart. We're obsessively passionate and quantifiably effective, making a difference to everyone we work with and for, and delivering it on a global scale. Because opportunities aren't there to be observed, they're there to be taken. Lee Hecht Harrison, Opportunity Delivered. Bueno, entremos en materia después de esta breve introducción. Queremos abordar hoy el tema de las reestructuraciones responsables. Una reestructuración responsable no consiste solamente en definir un grupo de personas que van a abandonar una organización por los motivos que sea y ofrecerles programas de outplacement. Una transición responsable va muchísimo más allá y tiene muchísimos pasos previos que van a garantizar el éxito de esa transformación al futuro, e igualmente tiene unos pasos posteriores a la salida de las personas que también van a tener un impacto muy grande en la cultura organizacional. Para conversar sobre eso desde una perspectiva muy práctica y sobre la base de un caso real que hace poco se llevó a cabo en España, nos acompaña Belén Ferrer, que es la directora de reestructuraciones de España, de LHH en España, y Mela Velázquez, nuestra directora de transición de carrera en Colombia. Entonces vamos a conversar un poco en torno a esa experiencia que tuvo LHH en España con esta reestructuración enorme que hubo con una entidad del sector financiero muy conocida también en Colombia porque tuvo una presencia en nuestro país durante mucho tiempo. Entonces, Belén, muchas gracias. Bienvenida a este conversatorio. Y quiero hacerte la pregunta obvia. ¿Por dónde empieza un programa de reestructuración responsable? Muchas gracias, Héctor. Gracias por la presentación.
y un placer estar aquí con todos ustedes. Para mí, pues, es un gusto el poder compartir las experiencias que desde España hemos tenido en estos procesos de reestructuración. Como mis compañeros Héctor y Mela me han pedido hoy que sea algo práctico, pues quisimos efectivamente pues poner un caso práctico que es uno de los mayores, por no decir el mayor proceso de reestructuración que hemos liderado en España, para que podamos ver cuál es el impacto que ha tenido, cómo comenzó realmente, ¿no?, la relación entre LHH y esta entidad financiera y cómo conforme fuimos avanzando y profundizando en las necesidades del cliente y también en las soluciones que desde LHH podemos ofrecer y cómo vemos estos procesos de reestructuración, fuimos ampliando, ¿no?, el scope de tal forma que pudimos de un pequeño programa de recolocación abordar un enfoque muchísimo más integral de lo que significa este proceso de reestructuración y contemplar todas las distintas dimensiones. Entonces, yo creo que ha sido un proceso muy bonito, ha sido un cliente también muy interesante con el que trabajar y creo que merece la pena que podamos compartir esta experiencia. Os cuento un poco, vamos a poner el caso del sector financiero en España, que está sufriendo, lleva ya años, ¿no?, desde el año 2013, pero yo diría que desde el año 2016 lleva sufriendo un fuerte proceso de transformación, porque ya no es una reestructuración, es una transformación del modelo de negocio y del modelo, ¿no?, de ofrecer los servicios bancarios. Entonces, la primera vez que voy a decir el nombre de nuestro cliente es Banco Santander. Creo que es conocido, ¿no?, por todo el mundo. Es una entidad aquí en España que es la número 1. Bueno, pues dentro de lo que es el sector de la banca y las finanzas, pues llevamos con un proceso de concentración de entidades. Aquí en España teníamos cientos de cajas de ahorros, de entidades también bancarias, que en estos últimos años lo que hemos ido haciendo es reducir el número y ampliar el tamaño de estas otras. Esto no solamente se ha producido en España, se ha producido también en Europa. La Unión Europea nos ha ido marcando también un poco las pautas y no nos ha quedado más remedio que llevar a cabo estos procesos. Entonces, en el año ya 2016, Banco Santander, voy a comentarles que desde 2016 al 2021, en el que estamos, han llevado a cabo 4 procesos de reestructuración. 4, cada uno con una particularidad. Y en todo este proceso, en el 2016, afectó sobre todo a los servicios centrales, toda la parte del headquarter, que lo tenemos aquí en Madrid, en España, donde los perfiles eran sobre todo de alta dirección. Posteriormente pasamos a otro segundo expediente y proceso de reestructuración, donde sobre todo fue debido a la compra del Banco Popular. Sabéis que Banco Santander compró, ¿no?, al Banco Popular, por tanto se tuvo que llevar a cabo un proceso de integración y se llevaron a cabo dos expedientes, dos procesos. Uno primero que afectó a los servicios centrales por la duplicidad que se generó en estructuras y demás, y una segunda fase, en un año posterior, se llevó a cabo también la reestructuración de lo que fueron las oficinas comerciales, lo que es la oficina bancaria. Por lo mismo, porque había duplicidad, en una misma calle nos podíamos encontrar 3 y 4 oficinas bancarias de la misma entidad. Entonces, todo este proceso, bueno, y ahora el último, que es el que estamos actualmente llevando a cabo, que se firmó el acuerdo a finales del año 2020, que desde LHH llevamos desde enero liderando, ¿no?, este proceso de acompañamiento en la recolocación y también a la propia organización en este modelo, ¿no?, y en este proceso de cambio. Pues bueno, pues en esta última etapa también ha afectado sobre todo a la red comercial, porque bueno, había muchas duplicidades, seguía habiendo muchas duplicidades. Han sido 4 años o 5 años de relación con la entidad que hemos ido evolucionando nuestra forma de acercarnos y sobre todo de ofrecer los servicios. Al principio, el cliente, ¿qué es lo que nos decía? Tenemos un problema, vamos a tener que desvincular a profesionales y, bueno, pues estos profesionales necesitan apoyo y queremos que le deis lo mejor, ¿vale? Lo que mejor LHH puede hacer, estos programas de transición de carrera profesional, de los cuales LHH es líder. Entonces, queremos un buen programa. Muy bien, pero nosotros empezamos a conversar con ellos y les dijimos, oye, es que nosotros creemos que este proceso de reestructuración que vais a llevar a cabo va mucho más allá. Nosotros vemos que la salida de estos profesionales
va a tener un impacto en la organización, va a tener un impacto, primero, por supuesto, en las personas que van a salir, desde luego, pero ¿alguien ha pensado también en cómo va a afectar este proceso durante todo el periodo de negociación que se lleve a cabo con los agentes sociales? ¿Cómo va a afectar a la cultura, ¿no?, al compromiso de los empleados que están en el banco, por ejemplo? ¿Alguien ha pensado también en cómo, desde un punto de vista reputacional, porque estamos hablando de una entidad que tiene un prestigio y una marca y que, bueno, pues no es cualquier empresa la que reestructura, es el impacto que esto va a tener en la sociedad, el impacto en la marca, por ejemplo? Por otro lado, ¿alguien ha pensado también en los managers, en el sentido de en los managers y todas aquellas personas que van a participar en la comunicación de las salidas? ¿Están preparados? ¿Están alineados con el mensaje, ¿no?, y con la cultura de la organización y con lo que queremos decir? En fin, el caso es que empezamos a hablar con ellos, ¿no?, de tal forma que les hicimos ver que cuando llevamos a cabo un proceso de reestructuración tiene más implicaciones sobre las personas que se ven afectadas porque pierden el puesto de trabajo y, por supuesto, también su fuente de ingresos, aparte del impacto psicológico, ¿no?, que conlleva derivado de esa pérdida de empleo, y, por otro lado, a las personas con las que se quedan, que nadie se acuerda nunca de las personas que se quedan, que han vivido, bueno, pues con mucha incertidumbre, con temor, todo este proceso de negociación y de salida de los compañeros, y que se quedan. Y nadie ha pensado en cómo, una vez que finaliza la comunicación, cómo vamos a trabajar con estos profesionales que se quedan para conseguir que sigan trabajando con un orgullo de pertenencia o con una implicación, ¿no?, y lo que llamamos hoy en día el engagement. Bueno, pues a partir de aquí empezamos a ofrecerles distintas soluciones. Por otro lado, ¿vale?, también el impacto que tiene sobre el territorio. En España, daos cuenta que estos procesos de reestructuración afectaban a miles de trabajadores. Luego os diré un poco los resultados y el volumen de profesionales que fueron afectados, pero claro, es toda España la que se vio afectada por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de las oficinas bancarias. Eso supone una destrucción de empleo directo en los territorios. Claro, en Madrid, donde tenemos una actividad económica relativamente ágil, pues no se nota tanto o el impacto es menor, pero cuando estamos hablando de territorios más chiquititos o donde el nivel de actividad económica es menor, el que se cierren oficinas bancarias no es tan sencilla la recuperación del empleo que se ha perdido. Y luego, además, es empleo directo, pero también un empleo indirecto que se pierde, ¿no? Hay una pérdida de actividad, en este caso empresarial, y también hay un impacto de la propia entidad con respecto a las relaciones institucionales que pueda tener. Porque, claro, en Madrid, pues bueno, se cierran oficinas, no pasa tanto, pero no sé, puedo hablar a lo mejor del centro en España, de toda la zona de Castilla-La Mancha, pues allí no hay tanta actividad y las instituciones públicas se van a quejar y la parte social también. Entonces, tenemos que trabajar toda esta parte y considerarla para hacer una comunicación adecuada. Y luego no podemos olvidar la imagen y el impacto, ¿no?, y la implicación que este proceso de reestructuración tiene sobre la propia empresa, sobre su reputación, sobre su imagen y la marca, sobre la posible conflictividad laboral, que a veces no pensamos, deterioro del clima laboral que puede haber y, por tanto, una pérdida de productividad. Luego, si no abordamos el proceso y de una forma, bueno, global, pues también a lo mejor nos resulta más difícil alcanzar el acuerdo con los agentes sociales y, por tanto, durante el periodo de negociación pues vamos a tener mucha más conflictividad y nos va a costar más finalizar ese acuerdo. Y luego siempre existe un riesgo de contaminación con otros centros de trabajo que no se vayan a ver afectados, pero claro, si yo no estoy manejando correctamente la comunicación en unos centros, pues puedo contaminar a otros y, bueno, y de tal forma que bajo mi productividad puedo tener riesgos de huelga, etcétera, etcétera. E incluso, si me apuráis, también desde un punto de vista de judicialización de los procesos. Tenemos que tener muy en cuenta que que el LHH en este caso también puede dar a través de sus programas y de sus soluciones una garantía de que todos estos servicios que nosotros podemos ofrecer de alguna forma
facilitan y reducen los riesgos de judicialización de todos los procesos, porque abordamos el proceso de una forma integral. Dicho esto, yo no sé si allí en Colombia, Mela, este tipo, ¿no? de soluciones también los procesos de reestructuración también los enfocáis así, o qué otras características que yo no haya mencionado podamos, ¿no? complementar un poco con lo que yo estoy diciendo. Porque ahora os voy a decir cuáles fueron las medidas para abordar todo este tema. Efectivamente, Belén, y muchísimas gracias por ilustrarnos este caso con todos estos detalles que nos estás contando. Los casos de reestructuración, gracias a la metodología global que tiene LHH, garantizan que esas implementaciones efectivamente lleven ese mismo proceso estudiado, cuidado, teniendo en cuenta todos estos elementos que mencionaste y que detallaste, sobre los cuales también iba tomando nota, porque cuando ya una vez el cliente y el equipo como tal ha hecho esa reestructuración y ha llegado al momento de hablar ya con los candidatos y contar y se ejecuta la desvinculación, entra el equipo de transición de carrera, en donde nosotros qué estamos haciendo, y también lo quiero contar desde ese punto de vista del candidato, de esa experiencia que tiene el candidato. El candidato al momento de llegar a esa transición está buscando 3 elementos: apoyo, información y estructura. Cuando estamos dando esas notificaciones y en ese momento que le estamos contando al candidato que su vinculación termina en ese instante, finalmente lo que yo necesito escuchar un poco es eso. ¿Cuál es el apoyo que voy a recibir? ¿Qué tipo de información voy a tener para continuar con mi carrera? ¿Y cuál es esa estructura que me están dando? Entonces, al llegar a LHH, lo primero es esa contención. Consultores que tenemos en donde desde un inicio, desde esas primeras llamadas, desde esa primera reunión, arrancan a entender y a acompañar en equipo a ese candidato a través de esta nueva etapa que está iniciando, para volver esa situación que puede para muchos ser una de las más desafiantes en una gran oportunidad para explorar nuevas opciones y reconstruir rápidamente esa carrera laboral. Con relación a la información, como mencionaba Héctor al principio, los procesos de transición apuntan a una gerencia de carrera. Es muy diferente salir únicamente a buscar que alguien me dé orientación sobre mi hoja de vida o cómo contestar una entrevista, a tener la oportunidad de hacer una pausa, tener una pausa supremamente activa en donde yo me voy a cuestionar cuáles son esos siguientes pasos. ¿Qué es eso que quiero gerenciar en mi futuro inmediato, medio plazo y corto plazo? ¿Y de qué manera lo puedo llevar yo adelante? Ahí toda esta parte de información entra ese estudio del entorno, de las tendencias, de los sectores. Como hablaba Héctor hace un rato, todos estos elementos digitales y que estamos viviendo de una u otra manera en España a nivel regional, gracias a LHH y todas sus canales y todas sus oficinas a nivel global, podemos tener los casos concretos, claros, en donde el candidato empieza a explorar oportunidades con una información absolutamente real, actualizada, de tendencia sectorial. Y ahí es donde se empiezan a transformar en oportunidades todos estos acontecimientos que los llevan a tener esta vivencia y este espacio. Y una vez el candidato, desde su mirada, se siente en confianza, crea esta relación con su consultor, entiende todo este marco sobre el cual se está moviendo todo este contexto, arranca la parte que es estructura, en donde definitivamente la metodología con la que empezamos a recordarle, porque nuestros candidatos finalmente, muchos de ellos ya lo tienen, cuál es esa marca personal, qué es eso que quieren hacer, en qué son expertos y sobre todo esa definición de qué es eso que están buscando. Adicional a esa metodología,
reconocida, estudiada, actualizada, se le da el espacio a la red de contactos de cómo construir, activar y potencializar ese networking. Y con esos dos espacios en donde yo empiezo a entrar a un nuevo mundo, a venderme como ese gran producto que soy, a decirle al mercado laboral, acá estoy listo y estoy listo para esto, empieza el proceso de ejecución, en donde ya todas las herramientas que se tienen empiezan a ser parte de sus días a día. Entonces, todas las reuniones con headhunters, todas las reuniones con los jefes de selección, el salir a la calle a enfrentar el reto de realmente saberse vender, el recoger todos los aprendizajes, las experiencias, todo lo que yo ya he vivido como persona y desde ahí crearlo como mi oferta de valor y mi oferta para convencer, vender y lo más importante, ¿sabes qué es, Belén? Que el candidato decide si quiere ser parte de esa empresa, decide si quiere realmente ser la siguiente persona en ocupar ese espacio. Y vemos que tenemos además los caminos de poder irnos a través de un nuevo empleo, un emprendimiento, una jubilación activa, y cada vez empiezan a incluir además nuevas opciones. Finalmente, ¿esto qué hace? Que como tú lo mencionabas en todos los puntos que fui recogiendo, del impacto de la cultura, de la reputación, de la sociedad, de la marca, de ese sentido de pertenencia y ese engagement, efectivamente un proceso y una experiencia vivida del candidato desde esa perspectiva hace que esa empresa, que ese banco, que esos diferentes sectores cuiden su marca empleadora, la potencialicen, disparen ese engagement, y no solo de las personas que se quedan, sino de aquellas que quieren entrar en los siguientes procesos y en esa nueva transformación de compañía. Y durante esos procesos, el nivel de productividad se sostiene y casi que empieza a dispararse. Y ahí es donde Héctor además va a complementar, al igual que tú en ese cierre de qué pasó con el Banco Santander, sobre cuáles son esos procesos que vienen después de. Nosotros desde Transición de Carrera acompañamos a los candidatos durante todo su proceso, los convertimos y se vuelven a la comunidad de alumnis para LHH y se sostiene una relación a largo plazo. Y desde esta área regresamos a las empresas a contarles cómo están, cómo fue ese proceso con cada uno de los candidatos, que para nosotros se vuelven miembros a largo plazo de esa gran comunidad que se sigue, digamos, cultivando y desarrollando en las diferentes áreas de sugerencia de carrera. Yo que un poco siguiendo, ¿no?, la línea de tus comentarios, Mela, hay una parte fundamental porque toda esta metodología que comentamos, ¿no?, del proceso de transición, al final lo que tenemos que conseguir es que el candidato voluntariamente muestre interés por participar en nuestros programas. Ahí es donde va a estar el éxito, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacía, porque el banco nos decía, queremos lo mejor para nuestros empleados, queremos que todas estas dimensiones que nos habéis dicho deis cobertura a ella. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, lo que nosotros un poco propusimos fue, bueno, pues vamos a ir trabajando en unas fases previas, ¿no? Es decir, cómo vamos a trabajar antes de que se lleve a cabo el proceso de negociación. Pues después es qué vamos a hacer como LHH durante el periodo de negociación con la parte social, qué podemos hacer para que ese clima laboral pues se mantenga, sostener, ¿no?, de alguna forma, pues esa posible conflictividad, los miedos, la incertidumbre, los comentarios, cómo lo podemos hacer una vez que ya se ha firmado el post. Mela, esta parte que tú estás haciendo tantísima hincapié y que es fundamental es cómo vamos a hacer después, una vez que ya ha finalizado, han salido todos los profesionales, pero se nos quedan el resto, cómo vamos a hacer para que mantengamos ese nivel de compromiso y lo hagamos crecer, ¿no? Y alineemos nuevamente a nuestros profesionales y les ilusionemos otra vez para seguir creciendo en esa nueva organización distinta.
¿no? Porque, bueno, ha habido profesionales que han salido, pero los que continuamos tenemos que seguir adelante y tenemos que hacerlo de una forma ilusionada. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, lo que propusimos, porque ya os digo que el banco siempre era, no, lo mejor, queremos lo mejor para todos, pero nos tenéis que ayudar a hacerlo. Fenomenal. Pues, ¿qué hacemos? Mirad, les dijimos, una parte fundamental previa a todo es que identifiquemos cuáles van a ser, qué managers, ¿vale? ¿Qué personal de la organización va a estar implicada en todo el proceso de comunicación de las desvinculación? ¿Qué personas van a comunicar directamente? Pensad que estamos hablando de procesos a lo mejor de miles de personas. En este caso, pues el banco en los distintos procesos ha desvinculado a más de 10.000 profesionales, ¿vale? En estos 4 procesos. Entonces, tenemos que involucrar a un montón, porque más son muchos los territorios implicados, muchas las oficinas, muchos los departamentos. Entonces, lo primero que hicimos fue proponerles un plan de comunicación. Les decíamos, es fundamental que las personas que van a hacer la comunicación entiendan el porqué y el para qué de todo este proceso. Es decir, es fundamental formar a todos estos profesionales para que entiendan por qué se lleva a cabo este proceso de reestructuración y para qué lo hacemos, ¿no? Es lo que llamamos un poco el famoso storytelling. Es decir, no me es suficiente decir, oye, es que tengo una duplicidad de estructuras. Esto también forma parte y, por supuesto, es un argumento, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Tenemos que ir más allá. Y esta formación, lo que nosotros llamábamos el plan de comunicación, ¿vale? Fue esencial y fue uno de los elementos clave. En ese plan de comunicación trabajamos lo que llamamos desde LHH el racional del cambio, es decir, conocer esta historia del por qué y el para qué hago todo este proceso, que lo entienda y yo lo interiorice para que luego lo pueda comunicar a mis equipos. Trabajar con ellos también lo que llamamos los mensajes básicos y realizar todo el tema de preguntas y respuestas para que cualquiera que sea la persona que se acerque a mí o a Mela o a cualquier persona que tengamos a mano demos las mismas respuestas, ¿no? Porque fijaos, poneos en la posición de un proceso de reestructuración. Las personas al final, todos los que queremos es, oye, ¿me va a tocar a mí? Claro, esa pregunta nos la van a hacer. Entonces, ¿qué voy a responder? Tenemos que responder de la misma forma. Pues esa preparación y esos mensajes básicos los tenemos que trabajar con los managers. Hay que preparar un manual de comunicación para facilitarles la interiorización de esos mensajes. Pero, por otro lado, hay que gestionar también la incertidumbre. Tendremos que formar a nuestros managers en cómo, ¿vale?, gestionar a sus equipos durante este periodo de negociación donde no sabemos quién va a estar afectado y quién no, y que en muchas ocasiones hasta los propios managers a veces están afectados. Entonces, son situaciones complicadas que hay que saber gestionar. ¿Cómo vamos a hacer luego la comunicación del despido? Porque no basta con decir toma la carta, hombre, no, somos una entidad, cuidamos a nuestros profesionales, queremos trabajar nuestra marca de empresa, queremos que la experiencia del empleado, tanto del que se queda como del que se va, sea lo mejor y nosotros nos preocupamos porque estos profesionales se sientan cuidados incluso en el momento en el que se van de la casa. Y luego la parte de formación también a los managers en esa fase posterior, Mela, en la que Héctor y tú ponéis mucho énfasis porque es fundamental y es cómo vamos a hacer esa gestión del cambio después, ¿vale? Todo esto son unas formaciones a través de trabajamos cliente, es lo que nosotros llamamos una fase previa del plan de comunicación, que incorpora pues estos elementos que son claves y para nosotros fue también conseguir que todos los managers creyeran en que el programa que desde el banco iban a presentar, el programa de recolocación o el programa de transición de carreras profesionales, era el mejor programa que se iba a ofrecer. Ellos lo creyeron, entendieron el por qué se hacía el proceso, sabían perfectamente qué es lo que tenían que decir y cómo, y luego además fueron capaces de poner en valor todos los servicios del plan de recolocación o del plan de transición de carreras profesionales que desde el EH se iba a dar, porque lo dotamos de todos los servicios necesarios. Luego, además, Hay una cosa que dentro de la experiencia que estás contando pasó 4 veces. Y muchas veces cuando se llega y se hace una primera desvinculación o se hace esta reestructuración, la desvinculación, la comunicación, casi que lo más desafiante es tener que repetir el proceso, ya sea en otra oficina, en otra ciudad o dentro de la misma planta. Y el caso exitoso de ustedes es haberlo podido repetir y digamos que planear con el mismo cliente
en donde desafortunadamente se tuvo que casi llevar a cabo 4 veces, en donde se acumula, pues digamos, este gran cambio y se logra realmente esa transformación corporativa, manteniendo esos niveles de engagement, manteniendo ese nivel de productividad, gestionando el cambio, gracias a la buena también experiencia de las personas que se iban y de poder comunicar el éxito cuando esas personas también estaban siendo desvinculadas frente a toda la red y todo ese networking que quedaba dentro de los mismos colegas o ex colegas que seguían laborando en el banco. Claro, allí, como bien dices, fue fundamental en este caso la calidad de la prestación del servicio, pero sobre todo, antes de todo eso, para poder tener resultados necesitas que la gente participe, y fue fundamental lo que os digo, es poner en valor los servicios de una forma global, entender los programas de transición de carreras profesionales que no solamente trabajan la recolocación de la persona, que es muy importante, sino que trabajamos otros aspectos, como es toda la parte de la gestión emocional, como es toda la parte que es fundamental para poder afrontar con éxito, ¿no? y con una actitud constructiva y positiva el proceso de cambio hacia un nuevo empleo, hacia un nuevo puesto, es tener también, o sea, esta parte de gestión emocional fue clave, pero fijaos, una cosa muy interesante también, que espero que os aporte, ¿no? algo diferencial, ¿no? a los programas que nosotros, el banco decía, bueno, yo quiero que la gente se coloque, pero también quiero que aquellos profesionales que por edad o por situación personal no quieran trabajar, también quiero que a través del programa, ¿no? de transición de carreras profesionales se le dé cobertura. Entonces, quiero que una jubilación activa, ¿cómo podemos desde el EHH ayudar a profesionales que lo que quieren es no volver a trabajar, pero sí que quieren, de alguna forma, devolver a la sociedad una parte, ¿no? de ese conocimiento y de ese saber hacer, y lo hacen de una forma altruista o mediante colaboraciones con ONGs, o simplemente quieren una docencia o quieren algunas horas pues incluso de mentorizaje que puedan hacer, pero que no necesariamente va vinculada a una actividad retribuida. Entonces, esta parte más social, ¿no? y una dimensión que también el banco en este caso entendió, y lo entendió perfectamente, dijo, hombre, claro, es que el programa de transición de carreras va para todo el mundo. Entonces, no solo quiero que me coloquéis al 100% de las personas que quieren trabajar, es que también quiero que aquellos que no, pero que quieran hacer otras cosas, les ayudéis a hacer esas otras cosas. Entonces, es cómo organizar su vida, cómo organizar también su propio patrimonio, qué hacer con toda la parte de las indemnizaciones, porque hay muchas personas que reciben una indemnización y no saben muy bien qué hacer. ¿Cuál es el impacto fiscal que va a tener en las declaraciones de renta? ¿No? ¿Cómo va a tributar todo esto? ¿Cómo puedo optimizar mis ahorros? Es decir, toda esta parte más legal, ¿no? También a través del programa de recolocación y del programa de transición de carreras se cubrió. Y esta es una parte que no está contemplada, sino que el banco, en este caso, dijo, es que quiero que sea para todos. Si queremos que sea para todo, tendremos que hacer algo mucho más global. Y un punto fundamental pero es que, les decíamos, hombre, hay que considerar también que hay en algunas zonas, aquellas personas que no quieren trabajar por edad, o ya se van a jubilar o lo que sea, pero a lo mejor pueden tener a su pareja, a su cónyuge e incluso a sus hijos que puedan querer o necesitar un programa también de transición. Y entonces incorporamos una solución adicional que cubría una dimensión que hasta entonces pues no la habían considerado, que es la de la familia, porque cuando una persona pierde el empleo también se ve impactada la familia, ¿no? Entonces incorporamos un plan que se llama el Plan Familia, donde dimos cobertura también a los familiares que deseaban hacer un cambio profesional. Algunos porque los hijos, pues porque estaban en búsqueda de su primer empleo, o una orientación porque estaban, que no sabían muy bien qué hacer, la orientación hacia la universidad, o querían simplemente una mejora de empleo, querían cambiar de puesto de trabajo. Esa otra dimensión también se incorporó y en los programas de transición de carreras profesionales. Y luego un tema fundamental, con todo esto al final, que claro, cuando les estaban comunicando la salida y les decían, oye, vas a salir, pero tienes un programa a través del EHH, ¿no? para hacer tu transición profesional,
claro, cuando les hacían la oferta de servicios decían, bueno, es que esto está fenomenal. Es que yo a lo mejor no lo voy a utilizar, pero lo puedo utilizar mi pareja, o lo puedo utilizar mis hijos, o puedo resolver mis dudas legales, o mira, yo quiero montarme un negocio, o quiero montar una franquicia, o quiero o quiero hacer unas inversiones. LHH también me va a dar cobertura a estos servicios, ¿vale? Porque al final contemplas a través de esos programas una dimensión. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido que hemos tenido un éxito de participación con más del 90% de personas que se han desvinculado y que se han adherido al programa de LHH. Estos son resultados altísimos para cuando estamos hablando también de un volumen tan elevado de personas que están afectadas. Entonces, un 90% de resultados de engagement y de participación en el programa de recolocación. Hemos recolocado al 100% de las personas, que se dice pronto, al 100% de las personas que buscaban un trabajo. ¿Por qué? Pues porque el compromiso que asumimos fue: vamos a acompañar a todos vuestros profesionales hasta que consigan ese trabajo. Si quieren trabajar, si quieren estudiar, no pasa nada. Les vamos a facilitar el acceso a la universidad, a escuelas profesionales, a lo que sea, no pasa nada. Les vamos a ayudar a través del programa. Y al final, pues los resultados han sido, bueno, pues de un 100% de resultados en todos los sentidos. Incluso en el programa Familia, donde también se ha llegado a la recolocación del 100% de los profesionales. Claro, ¿y cuál es el sentir de los profesionales del banco? Tanto de los que se han ido como de los que se quedan. Pues que el banco cuida mucho a sus empleados, que el banco cuida a la gente que se va, porque les ofrece un acompañamiento ilimitado y con unos resultados garantizados, ¿no?, para hacer lo que quieren hacer durante ese proceso de transición, y además a sus familiares también los cuida. Y encima a los profesionales que se quedan, aparte de hacerles una formación que se ha estado trabajando con ellos en toda la parte de, bueno, de ese compromiso, de entender el futuro, de comunicar claramente cuáles son los objetivos, y que contamos con los profesionales para seguir tirando, ¿no?, del banco hacia una nueva una entidad distinta, pues el sentir que tienes, bueno, el día que a mí me toque salir, pues yo ya sé lo que voy a tener. Es decir, que el compromiso, la experiencia que han tenido los empleados es positiva. El nivel de calidad y de satisfacción que hemos tenido en resultados ha sido de un 4,6 sobre 5. Sabéis que en el LHH puntuamos así, sobre 5. Entonces, también os digo una cosa, esto no ha sido resultado casual, ha sido un resultado del trabajo conjunto de la entidad financiera con nosotros. Sin la implicación de las empresas en los procesos de cambio, de reestructuración y de transformación, es imposible alcanzar unos resultados satisfactorios, porque no se comunican. Sin el cliente, es decir, si las empresas, y esto va para toda la audiencia, si ustedes no ponen en valor los servicios que ofrecen a sus propios profesionales, es muy difícil que sea exitoso. Será exitoso para el LHH porque habrá obtenido unos buenos resultados. Será exitoso para los profesionales que han conseguido su recolocación. Pero lo exitoso es dar a conocer, ¿vale?, que esto es posible, que estos servicios ayudan, que ayudan a las personas a sentirse mejor, a gestionar positivamente el cambio, a esta parte emocional que a veces es difícil y que nos bloqueamos, pues a ver que somos capaces, con procesos de coaching, con profesionales, que somos capaces de superarlo, y el LHH está ahí detrás para acompañarlo. Y cuando lo comunicamos a los agentes sociales, a lo que son los sindicatos aquí, o lo comunicamos a la administración pública, incluso y hacemos notas de prensa, tengo que deciros, y puedo haceros llegar para que podáis visualizar cómo el programa de transición de carreras profesionales de Banco Santander se ha convertido hoy en día en un referente en España que están imitando otras organizaciones. O sea, BBVA, que conocéis también, esta entidad bancaria, o la propia CaixaBank, que es una de las grandes entidades de nuestro país, han copiado, entre comillas, ¿no?, es decir, el modelo de tener esa visión y ese enfoque integral, ¿no?, del proceso de transición de carreras profesionales, y abordarlo en su globalidad, para que el impacto sobre la marca, sobre los empleados y sobre los resultados sea positivo. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio profesionalmente, y muy, muy satisfactorio también para la entidad bancaria y para todos sus profesionales.
y yo creo que la satisfacción es compartida. Y la verdad es que es muy interesante. Si alguno algún día quiere que le cuente más detalle, para mí es muy bonito poderlo contar. Lo he vivido también porque hemos trabajado mucho, con muchos retos, porque tenemos un banco, o sea, nuestro cliente es sumamente exigente, pero también tengo que agradecerles a ellos la implicación, que ha sido una de las claves del éxito, el seguimiento semanal que hemos tenido durante 4 años de los resultados de los programas, semanal, que se han llevado los resultados al Consejo de Administración del banco y han llegado hasta Ana Patricia Botín. O sea, y han estado encima de todos estos datos. Entonces, yo creo que es algo muy positivo. Comunican este tipo de resultados, pues yo creo que ganamos todos. Perdonad que me ilusione con todas estas cosas. Pero por supuesto. Son proyectos muy bonitos que personal y profesionalmente son muy satisfactorios. Muy trabajosos, pero muy satisfactorios. La pasión con que hablas del tema, Belén, refleja la importancia que tiene para ti lo que nos estás contando, y eso se transmite a la audiencia. Bueno, yo es que me apasionan estos procesos y reconozco que es un proyecto muy bonito. Lo que más me satisface de verdad es ver cómo a través de este tipo de programas de verdad impactamos. O sea, y esto, bueno, yo lo vivo porque estoy de cara al cliente, veo también las preocupaciones de las empresas. A veces las empresas no tienen presupuesto suficiente para poder abordar un enfoque tan integral. Pero ahí también es el mensaje que les quiero transmitir a todos ustedes es, no importa, o sea, en LHH estamos para apoyar a las organizaciones en todos estos procesos de transformación. Nos adaptaremos a las necesidades que sean, evidentemente también al presupuesto. Y que por poco que hagamos, impactamos en la vida de las personas. Y esto es una realidad. Y cuando lo hacemos con ilusión y con ganas y con la implicación de todos, y cuando hablo de todos es del propio candidato, pero también de las empresas, clientes nuestras y de LHH, conseguimos unos resultados estupendos. Y me da igual hablar de un solo candidato que se vea afectado por estos procesos, que hablemos de miles de personas. Es indiferente. El cómo abordamos los procesos es igual. El impacto es sobre cada individuo, no sobre la colectividad, que también lo tiene, pero es sobre cada individuo. Entonces, para mí el mensaje un poco es este, es que sepamos que estos procesos de reestructuración impactan de una forma mucho más allá de la mera del puesto de trabajo de la persona y que consideremos esa situación en una dimensión mucho más amplia y, por otro lado, que desde LHH estoy convencida de que mis compañeros allí en Colombia se van a adaptar 100% o 150% a las necesidades de sus clientes, igual que lo hacemos en el resto de los países. Sí, el poder flexibilizarlo, el poder, digamos, ya la gama, y como tú lo dices, desde una persona a las 10.000, desde un grupal hasta un programa individual, de lo más complejo a lo más sencillo, finalmente, apoyo, estructura, información, acompañamiento y esa relación cercana con las empresas siempre va a estar presente y siempre se tendrá no solamente la capacidad, sino además el compromiso y la pasión por sacar adelante proyectos como el que nos cuentas y por sacar adelante y mantener esa relación inicialmente con la compañía y después con cada uno de esos candidatos que se vuelven en los referentes y siguen siendo parte esencial de lo que somos en el HH. Hay una parte en todos estos procesos de responsabilidad social corporativa que es real. Es decir, y de verdad en estos procesos vemos cómo toda esta parte de RSC, ¿no? Y de este compromiso con las personas, al final son en este tipo de pequeñas, grandes cosas donde de verdad se ve el compromiso que puedan tener las organizaciones con sus empleados. Y desde luego a través de estos programas es una forma, digo, sencilla, desde luego es una vía clara de impactar positivamente y que la imagen de la marca de la empresa se vea reforzada. Yo creo que así lo tenemos que ver. Aquí tenemos, cuando hablo de ganar todos, tenemos que ganar todos desde un punto de vista siempre positivo. Y las empresas ganan en el momento en que apoyan a sus empleados, a los que se quedan, a los que se van, ayudándoles en todos estos procesos, clarísimamente.
Ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero antes de entrar a responder esas preguntas que nos han hecho, yo quiero mencionar o referirme a un par de frases que dijo Belén que me parecen clave. La primera es, tú nos mencionabas que las personas que quedan en la reestructuración deben continuar de una forma ilusionada. Y me parece que eso tiene que ver con la necesidad de mantener una cultura organizacional positiva, enfocada en la productividad innovadora, aún después de esos procesos de reestructuración. Y eso es clave como parte del proyecto mismo de reestructuración, que es lo que nosotros llamamos la revitalización de la fuerza de trabajo que queda. Las personas se sienten muy golpeadas cuando ven que sus colegas, sus compañeros de trabajo, las personas con quienes han compartido durante mucho tiempo, se retiran de la organización por las circunstancias de la reestructuración e inmediatamente tienden a pensar qué me va a pasar a mí si llegamos a una situación similar. Y queda la tranquilidad, que es la otra frase a la que me quiero referir que tú mencionabas, que el banco cuida a la gente que se va. Entonces, ese cuidado por las personas que quedan y por las personas que se van tiene una connotación muy importante para la productividad del banco post-reestructuración. Pero además quiero mencionar otro tema que me parece clave, que es el de la responsabilidad social que tú también mencionabas hace un momento. Esa responsabilidad social en los programas de reestructuración creo que va mucho más allá del concepto de la responsabilidad social corporativa como lo conocemos y tiene mucho más que ver con un concepto del que estamos escuchando hablar desde hace algún tiempo que se llama el valor compartido, que es ese vínculo que existe entre la ventaja competitiva de una organización y su propia responsabilidad social. Eso es lo que se demuestra en un proceso de reestructuración bien planeado, bien ejecutado y bien mantenido en el tiempo. Esa sensación de valor compartido, esa sensación de que la organización no está simplemente para producir unas utilidades en el PIG, sino que está para agregarle valor a la sociedad, con las personas que permanecen y por supuesto con las personas que se retiran de la organización, ayudándolas a conseguir empleo, ayudándolas en su proceso de iniciar un emprendimiento, ayudándolas en su proceso de educación, ayudándolas en su proceso de jubilación activa, de creación de un negocio nuevo. Bueno, todas estas cosas que has mencionado y que son esenciales en el post-reestructuración. Y que por supuesto tiene un impacto directo y positivo sobre la reputación, sobre la marca empleadora y sobre la capacidad de atraer talento hacia el futuro. Correcto. Bueno, tenemos algunas preguntas que quiero que resolvamos. La primera, Belén, te la planteo a ti y está relacionada con cómo es el manejo de los programas de reestructuración en las organizaciones que tienen organizaciones sindicales, en las organizaciones que tienen sindicatos. ¿Cómo se aborda en España el manejo sindical en un proceso de reestructuración? Bueno, en España, claro, la normativa entiendo que es diferente, pero bueno, en España prácticamente el 100% de las organizaciones con las que nosotros trabajamos tienen representación sindical, el 100%. Y de hecho, para abordar cualquier proceso de reestructuración necesitan consensuar con los agentes sociales. Nosotros lo llamamos, no sé si allí, Mela o Héctor, en Colombia es igual, nosotros llamamos a la representación legal de los trabajadores, la RLT. Bueno, también lo podemos llamar comité de empresa, pero bueno, la RLT es la representación legal, tienen que consensuar el proceso, ¿no?, de desvinculación. Pueden llegar a un acuerdo o pueden no llegarlo. Habitualmente se llega a un acuerdo, ¿vale? Y dentro de ese acuerdo, pues hay otras medidas complementarias, aparte de la desvinculación, que son el plan de acompañamiento en la transición de carreras profesionales, que en España lo llamamos plan de recolocación externa, porque lo marca así la norma legal, no por otro motivo. Nosotros también llamamos programas de transición de carreras profesionales, pero al ser dentro de un marco legal, pues lo tenemos que llamar plan de recolocación, pero es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo manejamos con los sindicatos? Pues es fundamental. Nosotros no podemos intervenir
porque no estamos sentados en las mesas de negociación. Y en LHH no debemos posicionarnos, somos un agente absolutamente imparcial, que nuestro objetivo es facilitar el proceso de negociación. Y esto es como siempre se lo explicamos a los clientes. Yo no voy a decidir qué personas van a salir, yo no voy a decidir cuántas personas ni qué áreas de la... Eso ya les corresponde hacerlo a la empresa o con sus asesores legales pertinentes. Pero lo que sí que podemos hacer es ayudar en todo ese proceso para que mantengamos esa calma social, para que durante el periodo de negociación, que se genera muchísima incertidumbre, mucho miedo, aquí hay un periodo legal de negociación máximo, de 30 días, pero siempre se comunica una semana antes, es decir, que al final son 37 días desde que se comunica a los trabajadores, a la representación legal de los trabajadores, el inicio del periodo de consultas. Claro, desde este momento os podéis imaginar la situación que viven en interno. Entonces, LHH está ahí para ayudar a la empresa a que durante el antes, el durante y el después de todo el proceso de desvinculación y de negociación mantengamos la paz social. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los sindicatos? Lo que hacemos es a los sindicatos darle la información que ellos vayan solicitando, pero no directamente, porque no podemos intervenir, lo hacemos a través de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos el plan de transición de carreras profesionales en la mesa de negociación. Les pedimos que nos dejen un hueco. Entonces, en una de las reuniones que tienen, nos dan entrada y LHH va allí y explica, mirad, esto es lo que podemos ofreceros, pero tenéis que vosotros decidir qué es lo que vais a negociar. Si vais a negociar un programa de 6 meses, un programa de 9 meses, un programa de 12. Porque la normativa española marca unos mínimos muy básicos y todo queda a la negociación colectiva. Por tanto, el papel que juega la representación legal de los trabajadores es vital, pero les tenemos que generar credibilidad y tenemos que generar confianza, pero nunca posicionarnos ni en el lado de la empresa ni en el lado de nuestros trabajadores, porque nuestro objetivo es oye, la decisión está tomada por la empresa, va a haber un proceso de ajuste, saldrán más o menos profesionales, eso lo vais a negociar vosotros en la mesa, pero cuando salgan, LHH tiene que trabajar con las personas. Entonces, lo que les decimos a los representantes legales es, tenéis que pedir lo mejor para vosotros y a la empresa tenéis que intentar, depende de lo que ellos quieran, ofrecer también el mejor programa de recolocación o adaptado al presupuesto que tengáis. También os tengo que decir, hay empresas que no los ponen en valor y dicen, yo quiero una commodity. Bueno, pues tendremos que hacer una commodity, no es lo más deseable. Pero al final, la RLT, o sea, la representación y la parte sindical es fundamental. Tienen un papel importante en la decisión de los programas de transición de carreras profesionales. Y al final, yo creo que aquí, por lo menos en España, trabajamos mucho el antes, es decir, nosotros trabajamos mucho con las organizaciones sindicales a lo largo de todo el año. Vamos a ver a los secretarios generales de los principales sindicatos que hay en España, los tenemos sectorializados y demás, y estamos para decirles, oye, que sepáis que existe un programa de recolocación, que esto es bueno para la gente, y les informamos de cómo podemos ayudar a los trabajadores que se van, porque a ellos les interesan los que se van, no tanto los que se quedan, ¿vale? Entonces, es fundamental que la parte sindical esté informada, es importante que seamos transparentes como empresas también, que seamos transparentes en la comunicación con ellos y bueno, aquí es que el 100% de los expedientes y todos están con organizaciones sindicales de por medio. Entonces, no sé si he dado respuesta a la pregunta, pero es que trabajamos el 100% con ellos. Gracias, Belén. Mela, nos preguntan cómo manejar las reestructuraciones cuando involucra áreas de producción donde los perfiles no son profesionales ni gerenciales, sino perfiles más operativos. Los programas de LHH y desde la misma reestructuración, yo creo que Belén lo ha mostrado muy bien, en donde intervienen los 3 factores, lo que es la empresa, lo que son los empleados que se van a desvincular y aquellos que se quedan. Entonces, en ningún momento, ninguna reestructuración, ninguna desvinculación va a excluir ningún nivel. Cuando ya se toman las decisiones, los cambios y llegan a los procesos de transición,
Los procesos de transición están hechos para todas las medidas, para todos los niveles de contribución. Cuando son áreas de producción, tenemos unos programas especializados para operarios en donde hemos tenido personas, por ejemplo, que no sabían leer, personas con, digamos, una necesidad especial de auditiva, por ejemplo, o que no tenían lenguaje, o especialistas de máquinas en producción donde su único rol y durante todos sus años fue manejar una máquina a diferentes niveles a medida que van incrementando. Pero dado que la pregunta está directamente relacionada en temas de producción, hay programas especializados con lenguaje especializado en el nivel y en el área que acompaña a estas personas dentro de esa misma metodología y dentro de ese mismo alcance para enseñarles a ellos cómo volver a buscar un trabajo en sus términos, en su lenguaje, en sus sueños y desde ese mismo expertise en donde su capacidad de aprender, su capacidad de realizarlo, lo puede llevar a cumplir ese objetivo rápidamente. Muchas gracias, Mela. Una pregunta bien interesante para Belén en su experiencia desde España. ¿Cuál es el papel del área de gestión humana, de las áreas de recursos humanos, de talento humano, en estos procesos de reestructuración? Pues en España toda. En España tienen todo el protagonismo. De ahí es tan importante también que conozcan, que tengamos, ¿no?, entre los profesionales del LHH y los profesionales también de los departamentos, ¿no?, de gestión humana, que tengamos esa relación y esa comunicación continua. Más, y a mí siempre me gusta cuando hablo con mis clientes es decirles que nos tienen que ver como unos partners. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para informarlos, para facilitar y alcanzar los objetivos que cada organización tiene, ¿no? A veces son procesos de reestructuración, otras veces son procesos de crecimiento o de desarrollo de profesionales o a veces incluso procesos de contratación. En fin, el área de gestión humana en los procesos, en estos casos de reestructuración, aquí en España, desde luego, la tiene el 100%. Fundamentalmente son ellos quienes toman las decisiones de qué entidad, cuál es el servicio, cuál es la empresa, cuál es el equipo de trabajo que más les convence, son quienes nos trasladan a nosotros lo que quieren hacer, cuáles son los objetivos prioritarios que tienen. Entonces, para nosotros son absolutamente claves y creo que nos tienen que ver como esto. Yo cada vez más en España estamos consiguiendo que nos vean como unos partners. Nos llaman a veces solo para hacer las consultas. Fenomenal, para eso estamos. Yo siempre digo, no hace falta que me llames solo para comprarme cosas, que está fenomenal, sino llámame también cuando necesites cualquier cosa. Y lo hacen. Entonces, para mí esto es bueno porque generamos una relación diferente. Al final, somos personas, generamos también, ¿no?, relaciones interpersonales, profesionales y nos ayudamos. Y a veces también descubrimos, para nosotros, como LHH es fundamental conocer hacia dónde va la organización. Por eso es tan importante que la relación con el cliente sea, con la parte, ¿no?, del área de gestión humana, sea continua, no sea esporádica, una vez al año, no. Tenemos que conseguir que entre LHH y entre nuestros clientes, las organizaciones, pues podamos compartir, llamarnos, conversar. A veces nosotros tenemos muchísima información sobre el mercado, sobre tendencias, que informamos a nuestros clientes para que lo sepan y que nos pueden llamar y preguntar. Y en los procesos de gestión, yo aquí animaría a nuestra audiencia a que cuando vayan a iniciar un proceso, cuando ya salten las alarmas, que llamen a LHH, planteen la situación y empezamos a trabajar en una visión integral, global, bueno, pues para poder ofrecer lo mejor a la empresa en ese momento en el que está. Desde luego, yo os digo, aquí en España es absolutamente primordial el papel que juega en los departamentos de gestión humana. Son fundamentales. Y trabajamos muy de la mano y a veces no podemos hacer todo lo que queremos porque no es posible. Pero sí que es posible tener unas conversaciones, conocer hasta dónde podemos llegar
y a veces se mejoran las cosas. Pues siempre digo que conversando, ¿no?, y poniendo las dificultades y compartiéndolas, pues con alguien de confianza podemos obtener mejores resultados, siempre adaptándonos a las necesidades del cliente, por supuesto. Ok, gracias, Belén. Mela, en los procesos de reestructuración y en la parte de comunicación de las personas que se van a retirar de la compañía, pues las empresas se enfrentan un dilema porque normalmente son personas que han tenido un desempeño aceptable y que las razones de su retiro obedecen más a motivos estructurales que personales. ¿Cómo manejar esa conversación, ese feedback a las personas que se van habiendo sido buenos empleados, habiendo contribuido a la organización y habiendo sido productivos? Sí, ahí estaba leyendo y casi que uniría a esta también a la siguiente pregunta de cómo manejar la incertidumbre de los que todavía no han sido o no saben si van a ser notificados. Y eso es un momento muy importante en donde también todo ese proyecto y todo ese acompañamiento a las empresas incluye el cómo tener una buena notificación y cómo entrenar a las personas para poder dar esa noticia y diferente, no sé, de acuerdo a esa misma alianza con recursos humanos, trabajo que se hace en equipo con esos gerentes y con comité, que por lo general es quien lleva a su cargo estas decisiones, estructuraciones. Con ellos también nosotros como LHH los entrenamos en ese momento y en esa notificación. Al momento de dar una notificación es muy importante entender que esto no es una evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño y el proceso per se pasó antes. Son decisiones diferentes que están enfocadas es desde ese mismo motivación o ese mismo objetivo de reestructuración hacia una transformación corporativa que unos espacios de evaluación de desempeño como tal. En el instante en que yo como jefe o yo como cabeza o yo como recursos humanos estoy notificando a una persona, la notificación se habla a nombre de la empresa, en donde yo comunico la decisión inmediatamente y permito una reacción por parte de la persona que está recibiendo la notificación. Yo no entro a justificar la razón contra un desempeño, sino a contar que la decisión ha sido tomada, que viene una desvinculación inmediata, son estos. Y ahí es donde el elemento de información y de preparación es absolutamente vital. Porque al momento en que yo como empleado recibo la noticia, efectivamente tengo una reacción, pero mi cabeza inmediatamente se va a ir a... Y el saber exactamente qué es eso que viene después con relación a la información, al poder tener la posibilidad de cuidar mi trabajo, al saber cuáles son esos pasos administrativos, la confianza y la tranquilidad de recibir la noticia. Si yo no tengo una buena preparación y no paso efectivamente de esto que nos ha explicado al detalle Belén, me puede a mí generar incertidumbre el sentir que mi notificador no está preparado o que el proceso no necesariamente ha sido bien cuidado. De ahí arranca todo lo que no queremos vivir. Arrancan los riesgos legales, arrancan el mal ambiente dentro de la organización, las voces de corredor, los errores que pueden llegar a pasar. Pero si efectivamente hemos tenido todo ese proceso, llega el momento de la notificación, es absolutamente claro. Y para las otras personas que lo están viviendo, la mejor manera es teniendo una comunicación directa. El momento que pasa la notificación se termina, se reúne la gente, se anuncia que se termina digamos, que ya las personas notificadas fueron notificadas y vuelve y se reengancha bajo ese sentido de propósito de esa nueva organización que se está construyendo con la colaboración de todos. Gracias, Mela.
Estabas ligando esa respuesta a la última pregunta que tenemos acá, que es ¿cuál es la clave principal para tener éxito en la disminución de la incertidumbre de las personas que permanecen en la organización después de la reestructuración? Y además de lo que tú mencionas, yo quisiera como dar dos claves que me parecen esenciales. La primera es la comunicación. La gente que permanece en la organización debe estar permanentemente comunicada, con información clara, con información transparente y con información confiable. Esa confianza va a ser la clave del éxito para que la productividad se recupere muy rápidamente después del proceso de reestructuración. Pero hay otro componente que es muy importante y es la necesidad que tienen las organizaciones de transmitir en su cultura que la carrera de las personas depende de ellos mismos. La necesidad de apropiarse de la carrera, la necesidad de responsabilizarse de la carrera como parte integrante de las responsabilidades esenciales de cualquier individuo. Así como uno no delega el manejo de su cuenta bancaria en un tercero, no debería delegar la responsabilidad de carrera en una organización en la que uno está transitoriamente. Muchas de ellas maravillosas, que tratan a la gente muy bien, pero las relaciones de largo plazo como existían en la segunda década del siglo XX, donde la gente entraba a las organizaciones y se pensionaba 25 o 30 años después, eso ya no existe. Y las personas deben, por lo tanto, apropiarse de su propia carrera, ser responsables de adquirir las competencias necesarias para mantenerse vigentes en el mercado, de adquirir las habilidades que garanticen que no van a caer en la obsolescencia tan temida. Entonces, parte de esa responsabilidad de las organizaciones en el post-reestructuración es darle a las personas que permanecen las herramientas para que se apropien de su propia carrera, para que se adueñen de su propio futuro. No sé si quieres complementar algo con respecto a eso, Belén. Bueno, no, en esto estoy 100% de acuerdo, pero estaba un poco preocupada por el tiempo y si me permite, Héctor, estaba viendo aquí en el chat una pregunta, que es la primera parte de la que hemos dado respuesta, que me gustaría comentar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros y va relacionado con la diversidad de funciones, qué estrategias, ¿no?, llevamos a cabo para decidir qué personas dentro de las personas que tienen buen desempeño, cuál sale y cuál no. Simplemente contar que desde el LHH también podemos hacer este tipo de servicios. De hecho, nosotros para este programa también participamos en lo que fueron, uno de los servicios que ofrecimos fue el assessment, fue la evaluación de todos los profesionales justo en estas posiciones donde existía duplicidad. Porque desde la entidad bancaria lo que nos pidieron es, oye, aquí el concepto es meritocracia. Y sobre la meritocracia tenemos que trabajar. Entonces, trabajamos muy de la mano con el Departamento de Recursos Humanos. Se definieron las competencias que en cada puesto de trabajo eran las prioritarias. Bueno, y todo esto a través de unos informes, unos test que se hicieron a la totalidad de los empleados. Luego unos informes individuales y luego unas entrevistas de contraste que hicimos individualmente el equipo del LHH con los profesionales. Emitimos un informe final y ya la decisión final fue del cliente, no es nuestra. Nosotros ahí ofrecemos un servicio absolutamente imparcial y completamente independiente. Y esto es muy positivo porque también en la línea de lo que os comentaba de evitar la judicialización de los procesos, aquí en España, uno de los motivos por los cuales se puede impugnar el proceso de negociación es porque no se hayan, pues porque haya posibilidad de discriminación y entonces te declaran la nulidad y no te vale para nada lo que has hecho. Entonces, nosotros lo que ofrecemos a través de nuestros servicios es, de alguna forma, es que garantizar que uno de los criterios de afectación del expediente de regulación, que en este caso puede ser el tema del desempeño, está realizado por una empresa externa que es el LHH, que ha emitido unos informes. A veces nos han llamado a juicio porque a veces no puedes evitar que individualmente pues te presenten. No pasa nada, nosotros vamos como independientes. Pero el proceso de evaluación es importantísimo. Claro, ¿qué diferencia hay entre que hagamos la evaluación nosotros o la haga la propia empresa? Que por supuesto que lo puede hacer y tiene profesionales preparados. Pues que no tiene ese elemento que es fundamental, que es la imparcialidad. Y en una empresa externa, experta, que, bueno, lo que hace es emite un informe.
Ya está, y nosotros evaluamos conforme a lo que hay. Y la decisión de qué personas salen no es nuestra, la decisión de qué personas salen es de la empresa. ¿Me explico? Entonces, esto es uno de los servicios, perdona Héctor, pero es que me parecía... Son experiencias y soluciones que nosotros también incorporamos en estas fases, ¿no?, de procesos de reestructuración, que son sumamente interesantes y que a la empresa le da muchísima tranquilidad, porque cuando dicen, no, es que al final el listado final de personas son estas, ¿sale? Porque hay un informe, ¿no?, realizado por una entidad independiente que dice que el desempeño de esta persona es distinto que el de esta otra. ¿Vale? Perdona, me parecía Muchas interesante. gracias, Belén. No, magnífico complemento. Llegamos al límite de tiempo, entonces quiero devolverle el micrófono a Mario, pero antes agradecer la generosidad con que Belén y con que Mela nos han transmitido toda su experiencia y todos sus conocimientos, que estoy seguro que va a redundar en beneficio de los participantes en este conversatorio. Les agradezco muchísimo y le agradezco mucho a CRIP por el espacio. Y Mario, te devuelvo la palabra. Muchísimas Héctor, gracias y un placer. Muchísimas gracias, Belén, Mela, muchísimas gracias por acompañarnos, excelente espacio, con unos insights bien importantes para todas las organizaciones que estén atravesando estas decisiones que, pues desafortunadamente en la pandemia se han vuelto necesarias en muchos casos, ¿no? Recuerdo a la audiencia pues que este, así como todos nuestros webinars, están siendo grabados y los pueden encontrar en nuestra sección ACRIP TV, en nuestra página web, acrip.org. Estamos teniendo una buena asistencia on demand para estos contenidos, también para que lo sepan, pues que el webinar no solo lo ven las personas que estuvieron en vivo, sino queda pues permanentemente en nuestro website, para que los afiliados pues puedan ver los contenidos cuando su agenda no les permite conectar presencialmente. Gracias a todos los asistentes a quienes nos acompañaron en este evento, al equipo de ACRIP. Héctor, Belén y Mela, un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro. Mil gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por nutrir esta conversación y evidentemente pues un orgullo y qué rico haber participado en este espacio. Pues muchísimas gracias y para mí ha sido de verdad un placer poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia y quedo a disposición de todos por si necesitan cualquier cosa. Pueden pedirle a Héctor, a Mela mis datos de contacto y estaré encantada de que cualquier consulta o cualquier acercamiento que quieran realizar pues lo puedan hacer a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día. Que estén bien. Gracias.